¿Cómo andan? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos con entrevistas. Nuevo encuentro hasta ahora en la pantalla de Canal 11 y destacando como siempre con muchos temas que vamos a ir tratando un poco de este lado, otros en los contactos con los protagonistas. Hablando de eso, hemos consultado a una profesional en el día de hoy para hablar un tema que tiene alta incidencia y que seguramente les va a interesar porque tiene que ver con esto que viene sucediendo en pandemia y fundamentalmente que ha venido ocurriendo en torno a nuevas costumbres que van derivando en patologías. Vamos a hablar de la visión y fundamentalmente de... Lo planteo como una teoría, la profesora nos va a aclarar. Está con nosotros la doctora Angélica Mondino, especialista en oftalmología infantil. El dato tiene que ver con el confinamiento, con este periodo de aislamiento, de estar en casa, de la virtualidad, del uso de pantallas. Se ha disparado la miopía en niños en el mundo. Aseguran que es, por un lado, la falta de luz solar y por el otro, más exposición a las pantallas, las principales causas de que esto sea así. Eso es lo que vamos a consultarte. Primero, muchas gracias por venir hasta acá. Muchísimas gracias a ustedes por traer este tema a la gente. Claro, porque charlábamos recién fuera de aire y me decía, sí, efectivamente viene siendo la miopía una preocupación, sí. Y en niños. Exactamente. La miopía es la mala visión de lejos, digamos, para que se entienda fácilmente. Es cuando la imagen enfoca delante de la retina, porque el ojo, entre sus posibles causas, es más largo que la media. Y es un defecto óptico, un defecto que es de lentes, pero es más que eso porque cuando supera ciertos valores, por encima de las 6 a 8 dioptrías, aumenta las probabilidades con la vida de sufrir desprendimiento de retina, glaucoma, maculopatías, cataratas. Es una enfermedad orgánica real más allá de un defecto de lentes. En los últimos años se ha reportado un aumento mundial de la miopía, hace varios años ya. Claro, esto al margen de la pandemia, digamos. Exacto, países como Taiwán, Singapur, vienen reportando aumento de la prevalencia de miopía, a diferencia de lo que ocurría 50 años atrás. Incluso en el 2016 hubo una investigación científica importante, internacional, donde se observó un aumento de la prevalencia de miopía y se estimó un 50% de la población mundial miope en el año 2050 y un 10% de personas con miopía alta. Y en el último tiempo, cuando ocurrió la pandemia por COVID-19, el foco estuvo puesto de investigación en si el confinamiento aumentaba aún más la prevalencia, porque se ha demostrado que aumenta las probabilidades de tener miopía cuando el ojo es privado de la luz natural y cuando es sometido a esfuerzos cercanos, de visión cercana, de enfoque cercano sostenidos. En el mes de abril fue publicado una investigación científica hecha por argentinos, donde los colegas han demostrado una tasa más elevada un aumento de la velocidad de la progresión miópica en niños, un 40% más rápida la progresión de miopía en el 2020 con respecto al 2019 en nuestros niños argentinos. En febrero salió también a la luz una publicación en China, con una colaboración con Estados Unidos, donde se evaluaron a 100.000 niños chinos y también se observó una tasa acelerada de aumento de la miopía en este lapso de 2015 a 2020. Realmente es una epidemia mundial y se cree que el confinamiento ha incrementado la velocidad de progresión. Hay un factor entonces que es claramente el que puede determinarla y es la falta de luz natural. ¿Hasta dónde son las cuestiones genéticas o hasta dónde son las cuestiones ambientales? Es una pregunta importante que nos hacemos desde hace décadas. Claro. Quizá en lo genético no podemos actuar. Si un paciente tiene su papá miope y su mamá miope y sus hermanos miopes, sus primos y sus tíos miopes, sus chances son muy altas. Pero se cree que factores ambientales juegan un rol gatillo también, y si en eso sí podemos actuar, realmente es importante saberlo y tener recomendaciones claras.
La edad donde más progresa, donde más aumenta, digamos, la miopía es en los niños y adolescentes, que son nuestro grupo vulnerable también. Bueno, quiero destacar, porque el otro tema me parece para resaltar, porque está claro que tiene que ver con los usos, costumbres que han generado esta pandemia. Ya hace un tiempo veníamos hablando de la exposición de los niños y las pantallas, Sí. Ciertas actitudes, digamos, que se intentaban erradicar respecto de permanecer en espacios cerrados, interactuar todo el tiempo con el otro a través de la virtualidad. ¿Esto lo ha proyectado la situación de aislamiento y pandemia? Sí, es así, lamentablemente. El ojo crece, se elonga en su longitud anteroposterior desde el recién nacido, del bebé que nace, hasta la primera década de la vida. Antes, el ojo de 5 o 6 años de edad ya se asemeja mucho al ojo adulto. En ese primer periodo de tiempo el ojo crece, se elonga y la vía visual se desarrolla, el cerebro también. La luz natural regula ese normal crecer. Se cree que aumenta la liberación de dopamina, que es un neurotransmisor en la retina, que regula el normal crecer. Con respecto a las pantallas, es inevitable, forma parte de nuestra vida moderna del siglo XXI, tampoco podría decir que es el enemigo, pero es un triunfo en nuestra era, la tecnología es así, en medicina también, pero el secreto está en evitar el abuso, claro, en evitar el exceso, es el simple sentido común. Sí, porque como decías, viene a ser como una especie de aliado de esta era moderna, también viene siendo el aliado de muchos padres para lograr suplir ciertas situaciones. A todos nos pasa, sí. Generar entretenimiento rápido. Sí, yo tengo hijos también y que están tomando clases virtuales, es inevitable. El tema es tener pautas de no abuso. Se recomienda evitar el celular en los menores de 2 años, eso lo recomienda la Academia Americana de Pediatría, porque al margen de esto también se ha visto que genera hábitos adictivos, ansiedad, cuesta conciliar el sueño, porque el cerebro interpreta esa luz azul como diurna y no libera hormona de sueño. Vemos niños con dolores de cabeza, ojos rojos, sequedad, fatiga visual, visión borrosa transitoria. Entonces hay recomendaciones sobre esto. Más allá de la miopía también hay otras cuestiones. Entonces se habla de evitar los menores de 2 años, 1 hora entre los 2 y los 6 años, 2 horas entre los 6 y los 12 años. Es muy importante tener pautas de recreo, negociar con los más grandes pautas de descanso, al menos cada 20 minutos o media hora levantar la mirada. Y es un dato no menor mantener una distancia prudente. Hay una regla que se menciona mucho hoy que es 30, 40, 50 centímetros para el celular, la tablet y la computadora. Muy bien, según la dimensión de la pantalla. Exacto, mantener distancia, postura, tener pautas de recreo. Y si uno pudiera complementarlo con vida al aire libre, deporte, en la medida que se pueda, que la situación epidemiológica lo permita, sería lo ideal. Bueno, la postura no es tu campo, pero sí tiene que ver porque muchas veces se genera esa mala posición que puede traer otros inconvenientes, también, producto de acercar tanto la visión a las pantallas. Vamos a reforzar esto, si te parece, con unas placas, con algunos datos. Sí. Si surge algún dato nuevo, por supuesto lo vamos a charlar, pero destacamos que está claro, según lo que la profesional ya nos viene contando, la necesidad de tomar estas recomendaciones. El confinamiento por el coronavirus disparó la miopía a los niños de todo el mundo. La falta de luz solar es la principal causa del aumento de esta enfermedad, la miopía que en 2050 afectará a la mitad de la población según la Organización Mundial de la Salud. Vamos a volver atrás porque este dato me parece importante. Esa proyección es muy impresionante. Estamos hablando de, bueno, gran parte de todos nosotros, tarde o temprano, depende hasta dónde lleguemos, podemos llegar a padecer miopía. De un metaanálisis, que es un estudio científico donde se evalúan un montón de publicaciones hechas en un periodo de tiempo, se somete a rigor estadístico y se hace una proyección estimativa, que no quiere decir que sea la verdad absoluta, claro, es una proyección a largo plazo. Hace un tiempo, en el 2019, se hizo un estudio irlandés donde ellos estudiaron a 8.500 niños en la escuela sería nuestra primaria por el rango de edad, y observaron una asociación estadística directa entre los problemas de lentes, los vicios refractivos y los hábitos sedentarios, e inversa con el ejercicio físico.
y se sospecha que podría haber algún círculo vicioso ahí, o sea, más problemas visuales, más sedentarismo, más problemas visuales, ¿eh? Entonces, si bien no está demostrada una causa-efecto directa entre pantallas y miopía, pero sí hay información que hace sospechar que la vida moderna es un factor favorecedor. Sí, lo que decías, no solo se trata de miopía, hay otros problemas que vienen asociados. Sí. Vamos si quieren a la otra placa ahora sí, relacionada también con este tema, lo que había quedado pendiente, y es que en un estudio realizado por la OFT, con participantes que tenían entre 5 y 18 años, aumentaron en promedio un 40% la progresión de la miopía entre 2019 y 2020. Esto es lo que señalabas, Angélica, Sí. para destacar. Los colegas han hecho un muy buen trabajo midiendo a los niños como se debe, con dilatación. Es han hecho un muy buen trabajo de recopilación de información. Bien, vamos a otra placa más para seguir haciendo el repaso. El porcentaje del aumento de la miopía no solo es muy alto, sino que confirma la hipótesis de que los factores ambientales y no solo los genéticos pueden incrementar o disminuir esta enfermedad. Me quedo con lo ambiental, porque este es otro tema que también se viene poniendo en debate estos últimos años. Porque sobre lo ambiental es algo sobre lo que vos podés accionar. Tiene que ver con tus conductas cotidianas, con tus hábitos. La infancia es una edad ideal para transmitir hábitos saludables. Uno, más allá de atender un problema de salud, uno hace una promoción y prevención de la salud. Claro. Sobre quizá lo genético no tenemos forma de actuar. Bueno, ahora hay una gota nueva que se llama, no es nueva, en realidad la medicación la conocemos de hace muchísimos años y la usamos con otras indicaciones, pero en esta forma de administración, en esta posología y para este tratamiento sí es nuevo su empleo. Se llama atropina 0,01%. Ha demostrado detener la progresión miópica en niños entre 6 y 14 años, colocando una gota diaria durante 2 años. Los lentes no detienen la miopía, son para sentirse bien, para ver, que no es poca cosa, pero no la detienen, y la gota de atropina sí. Eso lo indica el médico oftalmólogo, el especialista en oftalmología infantil, tras evaluar al paciente y demostrar progresión determinada en un periodo de tiempo y descartar otras comorbilidades. Bueno, que avance la medicina es algo positivo, pero la idea es no llegar a ese diagnóstico. No, obvio, incorporar pautas saludables en la casa es lo importante. Bueno, y la última placa, o los últimos datos que aportamos a este tema, que espero sea interesante, sé que sí, y sobre todo que se vuelvan buenas prácticas como resultado. El porcentaje del aumento de la miopía no solo es muy alto, sino que confirma la hipótesis, bueno, esto creo que no sé si ya lo habíamos repasado, el porcentaje, bueno, lo leo. El porcentaje de aumento de la miopía no solo es muy alto, sino que confirma la hipótesis de que los factores ambientales y no solo los genéticos pueden incrementar o disminuir esta enfermedad. Bueno, un poco resumen de lo que veníamos diciendo, destacando que como conclusión, porque ya hablabas de los avances de la medicina o la oftalmología en ese sentido, la conclusión son buenos hábitos y empezar a disminuir el consumo de pantalla, aprovechar en la medida de lo que se pueda la luz natural. Sí, vida saludable, dormir 8 horas, tener pautas de recreo con el uso de los dispositivos, en la medida que se pueda hacer actividad deportiva es muy importante. Esa actividad deportiva tiene que ser enriquecedora, no frustrante, por eso es importante ver qué niño tiene un defecto que hace que no vea bien, porque quizá no lo desarrolla porque no ve bien, entonces ver bien es importante para aprender. ¿Y los controles en la temprana edad? Los controles están recomendados al nacer, al año, a los 3, a los 6 años, luego cada 2 años, eso lo dice la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil. El control en el recién nacido es muy importante porque es donde detectás lo grave, lo que arruina ese normal desarrollo desde el primer momento, lo congénito. Y aparte son los más chiquitos, son los más vulnerables, son los que no te cuentan. Y ahí uno empieza a transmitir, insistir en estos hábitos de vida saludables, la oportunidad. Muy bien, Angélica ha sido muy clara, bueno, ha sido gran aporte además para la comunidad, que espero que pongan en práctica estas recomendaciones y esperamos que vuelvas también para seguir hablando de estos temas que son tan importantes. Muy amable, ha sido muy amable, muchas gracias a todos.
La doctora Angélica Mondino, especialista en oftalmología infantil, hablando de este tema que genera cierta preocupación, pero que fundamentalmente debería generar acción en torno a poder tomar estas recomendaciones pensando en los más chicos en este caso. Hacemos una pausa nosotros, quédense ahí, ya venimos.